Si tuviera una sesión por ahí nada más verbal, empezaría a intentar ponerle palabras desde lo lingüístico a ese miedo. Pero no todas las personas se representan el miedo de la misma manera. Las personas se lo representan de manera visual. Y digo, no sé explicarte lo que le dicen. Dice, bueno, a ver, si tuvieras una imagen, ¿cómo sería esa imagen? Y sería, no sé, una bola oscura dentro de una cueva profunda. Ya te está dando una metáfora. Cuando ya estás trabajando con el neocórtex, yo digo, bueno, fantástico, digo, bienvenida a esa metáfora de lo que te está pasando, digo. ¿Y cómo te gustaría que fuera eso? Si vos fueras un artista y quisieras cambiarlo de alguna manera. Dice, me gustaría... ¿Ustedes se pueden imaginar el escenario que yo estoy creando? Sí. Tenemos esta habilidad también. ¿Qué cambio le harían esas imágenes? Para podría ser de luz, por ejemplo, ¿dónde le pondría luz? No, de color claro, ¿Le cambiarías ese escenario? ¿A qué cosa? ¿Toda la cueva? ¿A la bola? A la bola. ¿A qué color le pondrías? Naranja. ¿Cómo se siente de ver, digamos, una bola naranja en una cueva oscura? Bien, si ustedes están mirando, en PNL nosotros observamos unos indicadores mínimos. Son, digamos, detecciones de fresco. Es mucho más fuerte pensar en una bola oscura dentro de una cueva oscura que pensar en una bola naranja dentro de una cueva oscura. ¿Qué hizo eso? ¿Vos notaste algún cambio en tu estado interior, digamos, de pensar en una bola oscura dentro de una cueva oscura y de pensar en una bola naranja dentro de una cueva oscura? ¿Sentís una sensación diferente si pensás en una o en otra? Sí. ¿En qué parte de tu cuerpo lo reconoces? En el plexo. Si tuviera un indicador y el indicador del malestar, por ahí elegimos el indicador del bienestar. ¿Cómo es el indicador? ¿Con agujitas, como los analógicos o tiene lucecitas? ¿Cómo indicas? ¿En qué nivel de bienestar estás cuando estás con una bola oscura dentro de una cueva oscura? ¿Y en qué nivel está el bienestar cuando estás en una cueva oscura con una bola naranja? Entre el 1 y el 10, ¿en cuánto estás en uno y en cuánto estás en el otro? En cero. En cero con la bola oscura dentro de la... No sé si al final, pero sí. Bastante. A cada uno se le representa de una manera particular. ¿A alguien se le representó de una manera particular diferente? ¿Alguien vio una bola de otro color o vio una cueva de otro color? Sí, de luz, Bien. Y el hecho de pensarlo, de imaginarlo de esa manera, ¿cambió tu estado interior de sensación, de sentimiento? ¿El pensamiento está asociado con la emoción? Bien. ¿El pensamiento está asociado con la emoción? Bien. ¿Se entiende? O sea, fíjense que uno simplemente se detiene, le saca una fotografía de eso, empiezo a trabajar sobre la estructura de eso y yo puedo elegir cómo sentirme. Y usted nada más que el canal visual. Podría trabajar con sonidos o podría trabajar con palabras. Es decir, frente a ese miedo, ¿qué cosas te decís y qué cosas te gustaría decir? Y entonces tenemos toda una artillería para usar, o si olés algo desagradable, ¿qué cosas te gustaría oler? Porque no todos tenemos la misma forma de acceder a las experiencias. O sea, completamente manejamos los sentidos. De manera consciente. Ahora, yo como estoy explicando, estamos poniendo ya las herramientas en un tablero. Porque puedo llegar a tener miedo sin siquiera verlo, simplemente porque lo percibo a través de otro de los sentidos. Sí. Y ahora tenés la posibilidad de ser consciente de lo inconsciente. Y cuando seas consciente de lo inconsciente, puedes operar sobre vos. Y si puedes operar sobre vos, puedes cambiar tus estados. Digamos, la programación neurolingüística te enseña a cómo manejar tus estados internos. De las herramientas que tenemos, porque ¿qué herramientas tenemos?
usamos los 5 periféricos que tenemos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que olemos y lo que gustamos. Y me salvó un ángel, fantástico. ¿Cómo era ese ángel? Y era alado, y era fuerte, y tenía plumas blancas. Estás trayendo una imagen. Porque cualquier cosa, por más mística que sea, encarna en el sistema nervioso. Es la manera que nosotros tenemos como seres humanos de poder acceder a la información. ¿Sí? Alguien que tenga un problemita, pero que no lo tenga que contar, que simplemente que diga, sí, tengo un problema, nada más. Sí, o sea, en la escala de movimientos telúricos, un grado 5, digamos, 3. ¿Alguno tiene así uno de grado 5? No traiga su problema. ¿Lo tenés seguro? ¿Sí? Bien. ¿Puedes venir? No, pura lenta. Después de hacer un check. Seguramente vamos a salir bien, perfecto. La señal soy yo. Bien, anda. Bueno, ahí te molesta un poco la luz. Vamos a probar para acá, fuera del foco. Bien, no te voy a... La PNL es la terapia secreta. O sea, no necesitamos saber lo que a él le pasa para poder trabajar con lo que a él le pasa. La PNL significa... sabe que lo que le pasa está montado sobre una estructura. Él ve, escucha, siente cosas y esas cosas las pone en algún lugar de su universo interno y puede ser una representación holográfica de eso que está acá. ¿Sí? Vamos a ver si sale. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo le valido, ¿no es cierto? Si el problema es algo que está apoyado en una estantería. Digo, yo puedo ir a eso que está en la estantería y empezar a observarlo. Es decir, es más, me convierto en eso que está en la estantería y empiezo a sufrir porque soy el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué hace la PNL? Y bueno, escuchame. Primero, ¿vos sos el problema? ¿Sí? ¿O podés no serlo? Porque uno tiene placer o sufre por identificación. Nos quedamos pegados con las cosas. ¿Sí? Entonces le puedo proponer a él, che, disociate de esto, o puedo hacer directamente que él saque la estantería que lo está sosteniendo, y ¿dónde va el problema? Puedo trabajar de las dos maneras. Al tacho. Vos ya estuviste pensando en el problema y estuviste haciendo algo con lo que yo decía mientras... Sí, no se me hace falta. Con respecto a lo que estaba hablando recién, vos estuviste visualizando, ¿cómo lo reconoces el problema? ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Lo puedes ver? Lo vivís. Bien. Si lo tuvieras que representar en alguna parte de tu cuerpo, ¿dónde lo sentís el problema? Principalmente en la cabeza. En la cabeza. Generalmente, una de las representaciones las tiene en el eje del cuerpo. ¿Sí? En el eje del cuerpo. Ese es uno de los siente en todo el cuerpo, no importa, hay que indagar porque cada persona es única, eso es lo que tiene la PNL, es muy respetuosa de los, se les llama de los mapas individuales, porque son bien calibrados. Bueno, buenísimo. Puedes reconocer ese problema y ahora puedes convertirte en ese problema. Sí, en realidad el problema es una cuestión de decisión. Bien. Más allá de lo que sea el problema, de tomarlo eso como puede ser una sensación, puede ser una sensación que viene acompañada con una imagen, puede ser simplemente algo que vos estés diciendo vos mismo. ¿Podés reconocerlo eso? Sí, lo reconozco, en realidad principalmente es el miedo a esa sensación. Bien, ¿podés reconocer el miedo en vos? Sí. Bien, ¿en qué parte del cuerpo lo tenés? Sí, no me puedo saber. Pasa por acá.
propias como para poder sentirlo sin miedo. Estando diciendo ya, en realidad es una cuestión laboral. Sí. El problema es que si cambio de trabajo, no cambio de trabajo, si me dedico o no, las posibilidades conlleva esa decisión de Bien. Suponete que vos tenés, no sé, la varita mágica y tenés la holográficamente, a ver, ¿dónde está el problema? Vos sentís acá, lo ves, vos estás metido dentro del problema, el problema lo podés ver acá adelante. La sensación la tengo mucho. Te recuerdo. Y la... Bien. Bien. Vos que estás dentro de esta situación, con todo esto que vos me estás contando, y por alguna cuestión, hace que este problema lo depositas en esta barra de acá. ¿Sí? Podés meterlo acá, podés imaginarte que el problema está ahí. ¿Sí? Podés ver, digamos, esta distancia también te representa en vos este problema. Sí, todo. Podés notar la sensación de miedo que te provoca también, digamos, el haber un cuadrado ahí. En realidad, ver lo que está ahí, me siento liberado. Sí, bien. Se entendió, ya logramos una disociación, ya no es esa cosa que está en la estantería, ya lo depositó acá. La oportunidad de poder verlo, sí. Fantástico. Ahora, fíjate si yo te lo pongo acá. La sensación de miedo es mayor, es menor, cambia o es la misma. Por ahí la misma, o sea, la sensación mía de nación viendo. ¿Está acá? ¿Está ahí el problema? ¿Estás seguro de ahí? ¿Sí? Sí, prácticamente. ¿Cambia tu miedo? Sí, es como que por ahí. No. Más. Sí. Más lejos, ¿no? De hecho, Lo podés más distanciado. verlo. Sí. Cuando ves acá, tu respiración cambia. No, no tenía más cerca, estaba más tranquilo porque Tenía la posibilidad de verlo. Lo ves acá, lo venís mejor. puedo verlo, pero Bien. Tu miedo varía si lo ves acá, si lo miras acá. y por ahí allá es como que no lo veo tan claro, porque si no, como más lejos. Y el miedo te va a estar como eso que se. Por ahí, si se deja mirar más, pero Te agradezco. O sea, si lo querés acá, no querés que lo tenemos acá. por ahora, Quédate con esa sensación. Y eso es lo que tenemos. Esto varía, tenemos que explorarlo, varía de persona en persona, porque la otra clase justamente con una chica, no trabajé, hay muchas formas de trabajar esto, pero básicamente trabajé esto que yo estoy representando acá, tiene como una composición dentro de su mundo interno, no solamente holográfico. ¿Sí? Uno por ahí se pasa todo el tiempo, digamos, en una posición con las cosas, con una representación que a uno le hace sentir mal. Yo tengo un amigo que cuando descubrió esto, por qué se ponía ansioso, yo aún lo tengo que platicar, porque a veces me pongo ansioso también, y no se crean que a mí no me pasan cosas. Pasa que tengo un poquito más de recursos. Con respecto a los que tenía antes, no digo con respecto a ustedes. Cuando se ponía ansioso, él veía toda una serie de imágenes, una persona preferentemente visual. Se dio cuenta que era una persona muy kinestésica, una persona así, que seguía se le notas de cuerpo, en el calor corporal. ¿Sí? Eso lo tenemos en cuenta también. Por eso te agradezco que hayas venido, porque cada kinestésico venir y disponerse a preferente de experiencia acá es un trabajo. Pero ver cómo está, yo lo conozco y sé que está trabajando mucho con él mismo. La verdad te felicito que hayas venido. muchas veces. Entonces,
este amigo se da cuenta que cuando estaba ansioso tenía un montón de estímulos y los veía todos acá. Y entonces empezó a agarrar y decir, a ver, ¿qué estoy viendo? Esto y esto. Y digo, a ver si esto lo pongo acá. Y esto lo pongo acá. Y esto lo pongo acá. ¿Cómo me siento? Y empezaba a cambiar la respiración, por eso aprovecho de cambiarme esa estructura. ¿Sí? ¿Se te sigue? Sí, que a él le cambió la actitud corporal y la forma de moverse. A medida que... Yo no podía reconocer cómo era el patrón de él, pero fíjense que a él se le acercaba de la mejor porque él tenía una estrategia de control de ver el miedo y poder actuar frente a eso. Otras personas de verlo de manera disociada también podría dar una posibilidad de ver nuevas opciones. Porque no es solamente ser autoconsciente, después es pensar en opciones, ni siquiera pensar en opciones. La PNL dice que una no es opción, dos tampoco, porque uno entra en un dilema, que 3 es un número interesante. Cuando uno empieza a querer ir de acá a acá y se genera 3 opciones, uno empieza a desarrollar dentro de uno una habilidad, una autopista muy linda, que es empezar a volverse una persona creativa. ¿Sí? Es una habilidad que uno empieza ya directamente frente a estas cosas, ya piensa en 3 opciones. Y después viene automáticamente. Y de esto también voy a hablar, porque ¿qué es lo natural y lo espontáneo? Yo te iba a preguntar si no se da lugar a dejar de llevar por la intuición de espontaneidad como conocimiento genuino también. Sí, está bueno cuando en realidad esa espontaneidad y esa naturaleza te permite a vos vivir la vida que vos querés vivir. Y en la parte instintiva, la parte instintiva es el cerebro primitivo, es el cerebro primario, es el que realmente está procurando en nosotros la supervivencia. Yo puedo reaccionar de 2 formas, ¿no es cierto? O sea, puedo reaccionar como dijo él, teniéndolo cerca y sabiendo que lo puedo enfrentar, o también puedo reaccionar de la manera que puedo huir de ese problema. Sí, eso sí. Eso es distinto. O sea, escapo de mi agresor o lo enfrento. O sea, es una cuestión natural del ser humano. Es una cuestión natural porque son parte, digamos, de programas que tienen mucha injerencia sobre nosotros. Sin embargo, actuar simplemente de esos programas primarios nos acorta mucho las posibilidades de ser humanos. Porque si yo en realidad si huyo o peleo, es como que no tengo muchas opciones. También puedo hablar, también puedo buscar un acuerdo donde ambas partes ganen. Y eso ya es utilizar, digamos, el software más evolucionado que tenemos. Claro, pero primitivamente yo entiendo de que me estoy defendiendo de algo que me va a causar un daño. Entonces, o lo enfrento o huyo. No valoro la posibilidad de entrar en un acuerdo. Eso lo hago yo racionalmente después. Está bueno que funcione. Una herramienta que es el razonamiento que me permite ver esa cuestión. Entonces yo entro a razonar. Sí. Y digo, ¿qué me conviene? Sí. Arreglo. Sí. Porque no soy tan fuerte y tampoco soy tan rápido para... Entonces sí. Me conviene evaluando, sí. Arreglo. Esa evaluación la considero en función de mis capacidades porque puedo razonar y saber. ¿No? Sí, está bien, al principio por ahí uno actúa, está bueno que eso esté operando dentro de nosotros porque por ahí en muchas oportunidades nos ha salvado la vida. Claro, porque ¿qué es actuar instintivamente? O sea, si de hecho puedo tener programado alguna cuestión como es la que hablaba soy del auto, y yo manejo y de alguna forma manejo instintivamente. Sí. No estoy pensando en todo momento que en qué momento voy a meter el freno, o sea, cuando mi instinto me lo dice, el reflejo me reacciona. Sí, ¿no? Estás operando instintivamente, pero también estás operando inconscientemente. Con programas, se mezclan ahí otros programas. Claro, pero por eso yo aprendí esta situación. Sí. Por eso lo natural es lo aprendido, lo espontáneo es lo aprendido. El tema es lo aprendido, nos está llevando a un lugar donde nosotros queremos ir. ¿Sí? Está bueno que lo instintivo está operando en nosotros. Ahora, ¿mi mejor respuesta es la instintiva? ¿Mi mejor respuesta es la emocional? ¿O mi mejor respuesta, digamos, es aquella en la que yo al menos también tenga esta posibilidad de considerar opciones?
Porque es cierto que en algún momento más vale que opere esos programas que hace perder el tiempo que tenga para poder hacerlo. O sea, yo puedo considerar la situación es una cosa y si la situación es inmediata, más vale que me salga distinto. Bueno, por eso también es una meta habilidad empezar a ser personas autoconscientes y estar atentos. Porque sí, yo al principio me enojaba y cada vez que me enojaba me agarraba trompadas. ¿Sí? Era algo instintivo. Digamos, ahora me convenía eso después, ¿viste? Me conviene decir. Después obviamente uno va desarrollando ciertas habilidades personales, sociales, que hace que uno, digamos, pueda expresar eso que en principio se manifiesta como un enojo en algo que puede ser como un desafío. Además, cuando uno se maneja intuitivamente, a veces te planteas algo y se genera una zona de confort y no sale de esa zona de confort, y generas algo, pero Sí, es así. Uno puede alcanzar, lo que dice ahí Alexis, uno puede alcanzar una armonía en su propia mediocridad. Sí, lo que dice la zona de confort. Una de las cosas que hace el chamanismo es acecharse. Yo traigo el chamanismo porque también, no sé, porque me gusta a mí. Pero bueno, acecharse es estar, digamos, atento. Digamos, esta es la mejor versión de mí mismo o puedo tener una mejor versión de mí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, sí, bueno, yo ando con mi cosita todavía, pero digo, ya me gustaría estar en otra versión de ahora. ¿Sí? Entonces, uno, ahí es también donde operar la autoconciencia. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Más o menos entendió cómo trabaja la programación neurolingüística, un poquito, o sea, creo que viene, la programación neurolingüística es una metadisciplina, se mete en todo porque habla de cómo nosotros estamos estructurados y nos enseña a entender cómo estamos estructurados. Y al aprender cómo estamos estructurados, nosotros podemos operar sobre nosotros mismos. Yo dice, bueno, tenés que pensar, me dicen, y yo digo, ¿cómo hago para pensar? Digo, si yo estoy pensando todo el tiempo y estoy saltando de un pensamiento al mismo pensamiento. La PNL, por ejemplo, tiene un modelo que es uno de los modelos esenciales, que es el metamodelo del lenguaje. En otras escuelas, en el coaching ontológico, tienen otra manera de abordar los lenguajes. A través de la ciencia de la lingüística, hay formas de preguntarnos que hacen que empecemos a hacer un desafío a lo que nosotros nos decimos de las cosas, para empezar a decirnos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Eso para mí fue un descubrimiento porque me enseñó de alguna manera a obtener una herramienta para poder reflexionar. ¿Sí? No sé, a ver, ¿qué opinan de la situación del país? No muy bueno. Cuando me decís no muy bueno, ¿qué quiere decir específicamente? No entramos en el tema del país, vamos a dar un tema por ahí más universal que no tiene ningún conflicto. ¿Qué pensás con respecto de la ecología? No cuidamos de la ecología. ¿A qué te refieres cuando decís que no cuidamos de la ecología? No sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Cuando decís que seamos conscientes, ¿qué quieres decir con eso? Claro, porque sabemos que tenemos que hacer tal cosa, pero a veces no lo hacemos. No tomamos conciencia de, no sé, de no usar aerosoles, de no reciclar la basura. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos. Bien. Hice dos o tres preguntitas nada más de cómo estamos de lenguaje. De una pregunta con respecto a la ecología, cada vez íbamos a distintos sustratos donde en realidad no sabemos cómo cuidar la ecología, no sabemos cómo administrar la basura, no tus propios términos, no sabemos separar los aerosoles de las otras cosas. Tú podías indagar de esto
mucho para poder llegar a entender lo que la persona dice sin terminar de decir. Cuando yo digo que piensa usted de ecología, cada uno se dio una explicación diferente. Esta es la estrategia que se usa en política, obviamente, porque te dan grandes estructuras para que entren todos los contenidos de las mentes individuales. Ahora, cuando vos entras a preguntar de manera tan específica, las cosas se complican. Porque a la hora de comunicar, eliminamos información, distorsionamos lo que queremos decir y hacemos generalizaciones. Es decir, el hemisferio derecho capta todo. El inconsciente, que no es lo mismo que el hemisferio derecho, pero digamos, inconscientemente captamos todo. El hemisferio izquierdo le saca una fotografía. Y en esa fotografía nosotros nos centramos en un punto. La cena de la otra noche, que viste que fría estaba la carne, pero no nos vimos, no estábamos hablando ni de la vajilla, ni del frío que hacía ahí a la intemperie, ni estábamos hablando de la gente que está ahí. O sea, tenemos, a la hora de comunicar, no podemos comunicar todo en nuestra condición de humano, elegimos pequeñas porciones y encima cuando comunicamos de una manera muy distorsionada, simplificamos, eliminamos y distorsionamos. Justamente ese modelo de la PNL desentraña cada uno de esos filtros que uno tuvo para volver a la película original y empezar a decirse otras cosas sobre eso. Pero es un poder muy grande a través del lenguaje, de empezar a través del verbo, empezar a decirse cosas diferentes. Este es uno de los 13 modelos esenciales que tiene la programación neurolingüística. La mayoría de las escuelas de psicología tienen un solo modelo. El análisis transaccional, la terapia multimodal, la escuela de Lázaro, o sea, tienen un solo modelo. La programación neurolingüística, como es una escuela de modelos, lo que hace es modelar la excelencia, cómo hacen aquellos que lo hacen bien. Y nos brinda esta posibilidad de tener un montón de herramientas para poder usarlas con nosotros en las áreas que a nosotros nos interesan. Hasta acá estoy explicando un breve ejemplo de lo que es metamodelo. Alguien viene a la consulta y digo, quiero ser feliz. Dice, bueno, fantástico, dice, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Entonces empezamos a decir, bueno, vos cuando sos feliz, ¿qué es ser feliz para vos? Y cuando estoy feliz, estoy feliz. Y por ahí nos salimos de Dios, ¿sí? Entonces digo, bueno, ahora la PNL te dice, bueno, fantástico, pero no puedo. Te dice, por ejemplo, la persona dice, quiero ser feliz, pero no puedo.